Hola, 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 bendiciones, bienvenidos a este tu programa de Nuevos Comienzos, New Beginnings Kingdom, con nuestros apóstoles Oscar y Luz Helena Fajardo, que está aquí a mi lado. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en esta hora. No sé si donde tú te encuentras todavía es de mañana como aquí estamos, son 9:14 de la mañana. No sé dónde tú estás, de pronto tú estás en otro lado del mundo. No sé, en otro lado del planeta, pero de cualquier manera, gracias por siempre sintonizarnos, por estar ahí al pie del cañón, como dicen, los que son fieles al programa, que siempre están ahí atentos. Como talón de oso. Como talón de oso, ahí donde tú estás, El comparte. apóstol dice como rulo de estatua. Como rulo, wow, can you imagine un rulo en una estatua? That doesn't move, man. Como rulo de estatua, that's a good one. Pero si tú estás aquí en That's a este good one. lado del planeta, como dice Jairo, Yes. mándale ahí el link a alguien que esté en Honduras, en Argentina, Oh, en yeah. Panamá, en Uruguay, en España, Amén, amén, que de hecho creo que tenemos personas en Honduras, República right? Dominicana, Que sí. escuchan, nuestra familia en North Carolina, también la Carolina del Norte, es un estado para los que no saben, de pronto hay gente que nos escucha de diferentes lugares, es una familia, es parte de la familia de la fe y están en Carolina del Norte, North Carolina aquí en Estados Unidos. Pero bueno, cansado y agotado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es una buena pregunta, right? Yo creo que vivimos en un tiempo donde la gente constantemente está corriendo y vivimos en tiempos muy diferentes, ¿verdad? Yo creo que antes era un poco diferente la vida, no creo que demasiado diferente, creo que siempre obviamente ha habido cansancio, si no el Sí. Señor no hubiera Antes establecido no lo había que es el lavadora descanso. para los platos, Yeah. lavadora, máquina para lavar la ropa. Bueno, yeah, that's true. No había vacuum. O sea que debería haber más cansancio, right? Debería, Porque pero también el estilo de vida era diferente, claro, right? por tener todas estas It's very posibilidades ahora, toda esta comodidad, la gente tiene un poquito más de tiempo y ha empezado a mal utilizar eso. That is true, that's Aunque- true. Y muchas distracciones, muchas cosas que nos mantienen a veces levantados en la noche. Sí, el celular, En la vez de estar pantalla, la pantalla, el celular, Windows. todos estos medios que amamos mucho, que tenemos la oportunidad, Sí, son bien usados. son claro. bien usados. Por ejemplo, como ahora estamos compartiendo la palabra de Dios, pero claro, como todo lo demás, Dios le da la ciencia al hombre, ¿right? Y por eso ellos han creado todas estas redes sociales y mucha innovación, el hombre tiene mucha creatividad que viene de parte de Dios, pero como siempre el enemigo quiere pervertir, ¿no? Quiere pervertir. Yo vi un clip, vi un clip de alguien, estaba en inglés, y estaba entrevistando a es un predicador muy conocido, y hablando del matrimonio, y le decía al que lo estaba como entrevistando, es como un estilo podcast, ¿no? Hoy en día esto es ya no es como antes que la televisión, ahora son podcasts, programas, YouTube channels, right? Como nosotros tenemos un canal por YouTube y Facebook Live, y le preguntaba, y él no, y le dijo algo, le dijo, o sea que, no sé qué estaban hablando, pero en el clip, en el short decía, el otro decía, entonces Dios debe de odiar el matrimonio, porque tú ves los matrimonios y la estadística, los divorcios y esto, y los problemas, y como él dijo el otro, no, Dios no odia el matrimonio, Dios ama el matrimonio, lo que pasa es que lo que se ha vuelto el matrimonio, entonces la gente tiene una perspectiva errónea de lo que es el matrimonio, ¿no? Sí. Pero Dios creó el matrimonio, creó la familia, y asimismo como creó el descanso. De hecho, él comienza hablando, haciendo lo del día de reposo, hablando del descanso, donde, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 1, un versículo que es muy conocido, pero porque creo que todo el enemigo lo quiere pervertir, y con todo lo que está pasando y con el corre la vida, y como hoy en día, por ejemplo, hablando de los días de antes, right? The good old days, dicen algunos, right? Los días de antaño donde el esposo era más que todo el que iba a trabajar, you know? He will go out there and hunt and get the food and come back home, como dice, así dicen algunos. Salía de la cueva, iba a cazar y lo traía para la cueva, right? En la cueva estaba la esposa y los niños, right? Se quedaban más en la casa, pero hoy en día vivimos en una generación diferente, también con how do you call it, like feminism, Feminismo. sí, el movimiento del feminismo, que hoy en día hoy en día yo hablo con mucha gente que, por ejemplo, mujeres, hombres también, pero muchas mujeres que dicen que no se quieren casar, y no porque son autosuficientes Imagínate. financieramente, ¿right? Porque eso estamos hablando solo. La gente cuando habla de las cosas, todo lo ve bajo el lento de la plata, del dinero, right? Wow. Cuando tiene que ver con el dinero, las relaciones, cuando tiene que ver con todo, aún, desafortunadamente, aún en la iglesia, que muchas veces, ese es un pet peeve mío. Pet peeve significa algo que me molesta a mí, y siempre lo he dicho, que muchas veces ese mensaje de la prosperidad y la bendición se ha vuelto solo en lo que es financiero, y la gente mira a una persona porque tiene cosas y dice, oh, es bendecido, uy, mira lo bendecido que es, y no se dan cuenta que
la bendición la miden de una manera que no es en realidad bíblica. Eso es Totalmente solo una errónea. parte de la bendición, right? Pero, y por eso vivimos en una era donde todo el mundo es trabaja y corre y vaya y brinque y salte y, we're running, corriendo. El esposo trabaja, la esposa trabaja. I mean, la mayoría, yo creo, de los que nos están viendo, creo que viven una situación similar. Nosotros, we do. Ujú. También tiene que ver mucho también el costo de vida también, creo yo, ¿no? Sí, Hay muchas cosas que nuestros padres de pronto dicen que ha bajado mucho, por ejemplo, lo que es el comprar casas. Hay menos personas comprando casa. comprando casas. Y es Bueno, y evidente, look at all the apartments that are being built, sí, todos los apartamentos. por todos lados, se renta, se Yo que renta. manejo por todo lado, I can, trust me. De hecho, ayer, bueno, hablar de hecho, ayer hablaba con alguien que, bueno, es que mucha gente que hace no entiende porque no son de aquí o de esta área o, Vermela, esa Sí, compañía muy grande. una Es una compañía compañía muy grande que, constructora de constructora de apartamentos. apartamentos residenciales lujosos. Y yo llevé a alguien ayer y estaba hablando con esa persona, un hombre, y lo llevé ahí. Y dice, oye, ¿qué te parece? ¿Te gusta? El de Woodbridge, por ejemplo, Woodbridge Mall. Y me dice, oh, I love it, me gusta mucho el cine americano. Y me dice, sí, y yo, todo es muy cómodo, lo mantienen bien, todo lo arreglan. Ujú. Entonces yo digo, wow, la gente prefiere eso a tener una casa. Sí, Aunque hacen buena plata, que you could tell he makes good money, o sea, hacen buen dinero, ¿no? hacen el dinero para Sí, pagarlo. y él trabaja, él me dijo que trabajaba trabaja desde la casa y trabaja para una compañía de seguros grande. So he makes money. Pero prefieren, teniendo el dinero, prefieren vivir ahí porque viven cómodo, no quieren no quieren mantener nada. Sí, Es mejor llamar un Uber, you know what I mean, que manejar. You know what I sí. mean, la cosa es como, es un estilo muy diferente. Por eso a veces cuando Ujú. comparamos, y creo que todo eso también tiene que ver con el ambiente en el que el tiempo, right? Como dice la Biblia, el fin de una era, el fin de los tiempos, right? Vivimos en diferentes temporadas, tiempos diferentes, right? Entonces, claro, todo eso tiene que ver. Antes era muy normal el simplemente que el esposo fuera a trabajar y la esposa, eso era muy normal. Hoy en día es raro uno encontrar eso. Sí. Y si uno lo ve, por ejemplo, como una vez una pareja a mí me vino a hacer unas preguntas sobre finanzas y la estaban pasando difícil. Y, y aquí es donde viene la cosa, ¿no? Porque hablando, ¿qué tiene que ver todo esto? Todo esto tiene que ver con el cansancio, porque todo esto trae un cansancio, un agotamiento, no solamente físico, pero lo peor es que después viene lo emocional, lo espiritual. Sí. Y eso, y cuando ya llega ese agotamiento, ese cansancio emocional, espiritual, eso va a afectarnos en nuestra Claro. mente, en nuestro cuerpo, porque we're one. Sí. You know? So, como Dios es uno, pero son tres Tres en en uno, uno. right? Triune, La right? Trinidad. La Trinidad. Así nosotros también. Tenemos espíritu, alma y cuerpo y necesitamos descansar nuestra mente, right? Sí. Pero somos uno. O sea, Claro. la gente dice, a mí me da a veces, y yo soy uno que a veces he dicho eso, por ejemplo, hablando del cansancio y a veces uno pasa cosas de su trabajo y a veces uno dice, no lo lleves a tu casa, right? I get it. Pero a veces uno, ¿cómo puedo poner esto? O sea, hay gente que dice, sí, tienes que aprender a separar las cosas. Sí. Mm. Tú lo puedes separar todo lo que tú quieras, pero te va a afectar, because Sí. you're one person. O Sí. sea, no es como que tú puedes separarlo en tu mente y todo esto en tus emociones, como por ejemplo dejar los problemas del trabajo en el trabajo y los de la casa en la casa y no traerlos al trabajo. Pero ¿cuántas veces uno ve a un compañero del trabajo y no tiene que hablar nada, pero uno le ve el descontento, algo le está pasando? Sí. De El pronto en su estrés. matrimonio, con sus hijos, Sí. right? Ujú. Su salud, y se siente estresado y tú lo ves. De hecho, yo hablaba con alguien that is a client, right? Y ella es una supervisora, una compañía muy grande, una gran sede, y me dice, oh, esa persona, yo la estaba llevando y la estaba dejando y me dice, esa persona, wow, ella persona ha cambiado bastante, me estaba contando ella. Antes era bien, es así, y ahora algo está pasando, you know? Mm. No sé qué es, pero algo está pasando. Ella también es cristiana, so, y me dice, pero yo puedo decir que algo le está pasando, you know? Sí. Entonces uno nota eso, you know? Y Claro. entonces ella me contaba, ella trabaja aquí, trabaja tantas horas, like 12 hours. Wow. Me dice, el esposo también. Claro. So, ¿cómo no, gente no va a vivir cansado y agotado? ¿Qué hago? Right? Sí. Tenemos hijos,
we're trying to get ahead, queremos levantarnos. Vivimos en un país donde muchos de nuestra cultura, hablando de los hispanos, venimos como sin ventaja, porque una persona que de pronto, por ejemplo, yo lo admito, yo crecí aquí, yo puedo tener muchas ventajas en realidad, Sí. pero hay mucha gente que viene aquí, no sabe el lenguaje como nuestros padres, sin el lenguaje, Comienzan con deuda. comienzan con deuda, Todo lo que pagaron no para venir fueron a la acá. escuela ni nada de eso, apenas vienen a aprender cosas. Si es que saben algo, también tenemos familia que ha venido aquí con títulos y todo, pero todo eso hay que validarlo aquí y no es fácil. Algunos de ustedes capaz están viviendo eso, no es lo mismo. Y aunque supieran algo, el comunicarse con un cliente si no sabe el lenguaje, o sea, hay muchas desventajas. Sí. Entonces todo eso añade a ese cansancio emocional, espiritual, mental, físico. Y encima de eso llegan a un país donde mucha gente, y ojalá se pueda decir que es solo el americano, pero a veces el mismo hispano desafortunadamente toma ventaja del hispano que es nuevo. Todo eso añade a todo esto, ¿right? Entonces el esposo tiene un trabajo más un part-time, si no son dos, o como en el caso de mi papá, a veces hasta tres. Ayer hablamos de eso, Sí. you know, la esposa lo mismo. Entonces todo eso va añadiendo el ambiente, no es el mismo estilo de antes. It's Claro. not the same, no es el mismo estilo de vida. Ni de los hijos. Not even close. Ni de los hijos, porque los hijos ahora siempre tienen una actividad o dos. Cuando no es el fútbol, el básquetbol, el béisbol, la danza, el karate, Yeah. swimming, todo. Entonces, imagínate, a veces ni los papás tienen tiempo para llevar a los hijos a esas actividades, sino que le pagan a alguien para que los lleve. Sí, yo conozco gente así, Sí, entonces, que les pagan, que los lleven, que los traigan, tienen a alguien para que los ayude a cuidarlos. O sea, sí, es un estilo muy diferente. Por ejemplo, por ejemplo, en un país donde nacimos, mucha gente no tiene eso. Y si se entretienen es... Y a veces uno está como padre buscando cómo entretener a los hijos, cuando por ejemplo uno se creció entreteniéndose, no sé, con piedritas, con, No, y eso es saludable. con un balón. Yo me entretenía con un balón, that's it. Y es A saludable mí no, que yo- los yo- hijos se entretengan that's it. ellos mismos. Yeah. Y uno que cuando yo crecí jugando fútbol, una vez estábamos en la high school, right? Aquí en la high school, no sé, yo sé que en otros países le llaman bachiller, whatever, right? Teníamos práctica, ahorita en el verano, ahorita mismo, you got summer practice. Y entonces fui a la práctica, entonces dijeron, había mucha que llamaba Trevor, y él jugaba bien también. Y entonces a él, el papá lo había mandado por allá a una escuela, yo no sé dónde, que en Europa, una academia. Y entonces, y a él se le hacía raro, entonces, I played decently, I was a decent player. Entonces él decía, ¿y tú nunca has ido a una academia? Me decía, y qué raro, porque la gente vive en su mundo. That's your world, brother. Y nosotros no tenemos plata ni para mandarme a una academia aquí mismo en el pueblo donde yo vivo, hermano. Yo a puras penas juego en el equipo, pero nosotros no pagamos. You Claro. get it? Entonces la gente vive en su mundo. Entonces a él se le hacía raro que yo no había ido a una academia. And I'm like, brother, because capaz tu papá, ¿qué hace tu papá? You know what I mean? Like, pero un americano, you know what I mean? Entonces la gente, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque el estilo de vida tiene que ver mucho también. Entonces hay gente que hace eso. Pero ahí vivimos en un tiempo donde sí, pero todos queremos lo mejor para nuestros hijos, right? Pero todo eso también viene con un costo, right? Con un precio, right? Como cuando se habla del el precio de la unción, el precio de que Dios te usa, el precio. Bueno, es verdad, también por eso, cuando uno quiere todas esas cosas materiales o un estilo de vida diferente o mejor, que ¿quién no quiere lo mejor para sus hijos, right? Sí. Sería raro alguien que no quiera, right? Pero un padre, una madre normal, en lo que cabe normal, right? Quiere una mejor vida para ellos. Y si no, ¿para qué te viniste para acá, right? Primero que todo, porque querías estar buscando algo mejor, right? Claro. Entonces, en medio de todo eso viene todo eso, el cansancio, ese agotamiento, you know. Después le añade si tú estás involucrado en otras cosas, right? Entonces todo eso me va añadiendo, todo es tiempo. Todo eso es tiempo, todo es esfuerzo. Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Pero el descanso fue algo que estableció, como lo del matrimonio, que ese tipo le decía eso, Dios debe dar el matrimonio, porque mira el matrimonio como, no, eso es lo que lo ha vuelto la gente, el enemigo más que todo, right? Sí. Y usa las debilidades del hombre, right? Para la carne, para hacer y por eso la gente cómo lo mira y cómo lo ve. Pero cuando la gente es tan ignorante de quién es Dios, imagínate, Claro. pensar que Dios está en contra del matrimonio, imagínate. Por lo que estamos viviendo, y así mismo por eso hablan el estilo de vida, y por eso estos temas son importantes, porque hay mucha gente que habla de eso, you know? Y Dios fue el primero que estableció esto. Dice en Génesis 2:1, dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra,
y de todo lo que hay en ellos. Dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. O sea, primero que todo, hay que ver que hasta Dios dice que, hay otra versión que dice terminó la obra, ¿ves? Su obra, su trabajo. Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. No estamos hablando aquí de perezoso, porque la palabra tiene mucho que hablar del perezoso también. Dios está en contra de la pereza, ¿ok? De no hacer nada y querer estar sentado ahí viendo Netflix tras Netflix, serie tras serie. Tú te sabes todas las series, no tú, pero digo en general, hay gente que sabe todas las series de Netflix, se sabe todas las películas, todos los programas, todos los de YouTube, todos los, you know? La vida de todos. Yeah, la vida de todos, y la palabra habla muy claro de eso. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que trabaja, gente que tiene una vida en lo que cabe normal, right? Entonces, pero aquí algo bien interesante es que dice que descansó, pero descansó después de que terminó su labor, Sí. right? Eso hay que notarlo porque eso es algo importante. No es que Dios simplemente desde que existe está reclinado en un lazy boy con las piernas hacia arriba, o como muestran al jefe así como él es el jefe, entonces él está sentado en su trono con las piernas así como el jefe que lo muestra en las películas, cruzado en la mesa, right, on his desk. No, ese no es Dios. De hecho, ni Jesús tampoco, porque dice que Jesús está intercediendo por nosotros. Está a la derecha, dice que está intercediendo. Sí. Ni Jesús tampoco está ahí sentado en un lazy boy o sentado en su trono haciendo nada. You know what I mean? Sí. Porque en la Biblia nos habla, Dios es un Dios productivo, right? Pero y con todo eso nos dejó este principio. Pero dice que fue cuando ya terminó su labor, descansó. El problema es que hay mucha gente que no termina su labor. Sí. Se queda a medias. No, que trabajan es de lunes a domingo, nunca terminan de trabajar. O sea, el otro extremo. También ese es peor, ese también, que dejan las cosas a medias, pero los que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, no quieren descansar, Sí. you know? De lunes a domingo le dan, boom, boom, boom. El otro día yo conocí a alguien que tenía 2 trabajos y entre esos 2 trabajos trabaja de lunes. Y yo le decía, wow, ¿cuántas horas tú haces? I love all these conversations I have. Porque todo me lleva a hablarles de Dios. Pero me dice, yeah, it was this girl. Me dice, yo trabajo aquí donde la recogí. Me dice, yo tengo otro trabajo también. Le digo, ¿y cuándo trabajas ahí? Y le digo, ¿y cuántas horas haces aquí donde te recogí? Me dice, uy, aquí como 10 horas. ¿Cuántos días? ¿Cómo tienes otro trabajo? Y me dice, no, es que tengo un schedule aquí, entonces en el otro también hago esto. ¿Y cuándo descansas? I don't really know, casi no descanso. Yo, wow, that's because you're in your 20s. Es porque estás en sus 20, porque I can tell. You know, estás bien joven, pero espérate que estés mayor y que te cases y tengas hijos y you know what I mean. Ahí va a venir el bill. Y el bill es caro, hermano, porque el bill viene con cansancio físico, emocional, espiritual, mental y todo lo demás. You know what I mean? Desgaste. Demasiado desgaste. Y Dios aquí dice, cuando llegó el séptimo día, el Sabbath, right? Lo que le llaman el sábado, el séptimo, el Sabbath, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. ¿Porque Dios estaba cansado? Obviamente no, pero es un principio. Que Él nos deja a nosotros porque ese día es un día para recargar, para refrescarnos. Y es como que, sí, recargamos energías. Yes. Y hasta mentalmente podemos, como el otro día hablaba de lo que es tomarse un tiempo de recreación. Yes. Porque cuando descansas, la mente puede llegar a ser más creativa después de un descanso. Yes. Recrear, empiezas a recrear. ¿Por qué Yes. recrear? Porque ya todo está hecho. No hay Porque nada ya nuevo que todo haya hecho. aquí bajo el sol. Amén, amén. Pero necesitamos ese tiempo de descanso. De hecho, Dios habla de dejar descansar la tierra también. También. Pero Uf, como el hombre man. no ha permitido que la tierra descanse, es por eso que las plantas hoy en día no producen los alimentos con los mismos nutrientes que antes. Yeah. Y si no creen, vayan a Dr. Dr. Joel Wallach. Ahí lo pueden buscar en YouTube también. Tremendo hombre también que cree en Dios, un creyente, right? Sí, cristiano. Cristiano, y es verdad. Y ahí se ve. En suelos, agricultura. ¿En suelos? Yes. That's how you say it? Yes. The grounds. I didn't know that. Yeah. Todos los días aprendemos algo. So, dice que cuando llegó el séptimo día, Dios había terminado la obra. Ok, dice, y Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Eso es muy importante.
porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Entonces dice que lo declaró santo. Otra versión, la otra versión viviente dice, acuérdate de guardar. En Éxodo, esto ya está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Por qué es importante esto del descanso? ¿Y por qué es importante que dice que Dios lo bendijo el séptimo día y lo declaró santo? ¿Por qué es importante que lo declaró santo? ¿Qué significa, Jairo? ¿Qué significa eso? Que lo declaró santo. Porque ese fue el día en que descansó, no porque estaba cansado, pero lo declaró santo de toda su obra de creación. Porque después en Éxodo a su pueblo, en Éxodo 20, versículo 8, le dice, o sea, ¿por qué? Porque el día de descanso es importante porque es un día no solo para descansar de nuestro trabajo, pero para dedicárselo a Dios. Y está en Éxodo capítulo 20, versículo 8, para los que toman notas. Y si no, toma una nota mental. Éxodo 28, Éxodo 28. Dilo 3 veces y te vas a acordar. So anyway, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. ¿Qué significa mantenerlo santo? Ese fue un principio que estableció cuando él, después de su labor, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, y después en Éxodo se lo recuerda, bajo la ley, le dice, hey, ¿por qué? ¿Y por qué tenía que recordárselo? Porque así como yo y pastora tenemos que recordarte y recordarme a mí mismo que tenemos que descansar y que debemos mantener ese día santo. ¿Por qué? Porque no es bueno que dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es parte de mantenerlo santo, de dedicarse. Algo santificado es algo consagrado. Cuando tú estudias lo que significa la palabra santo, está hablando de consagrado. ¿Qué significa ser consagrado? ¿Qué significa santo? Es apartado para Dios. Entonces es un día apartado, dedicado, consagrado para Dios. Cuando tú te consagras, cuando la palabra dice que esto es algo que por mucho tiempo nadie quería hablar de eso porque, tenemos que ser santos como Dios es santo. No, eso es solo los religiosos. No, eso es algo de Dios. Que la gente lo malinterprete es otra cosa. Pero santo lo que significa es apartado, ser consagrado. Cuando alguien se consagra, como Cristiano Ronaldo, Messi, ¿por qué están en la élite por tantos años? Porque se han consagrado, se han apartado de cierto. ¿De qué se aparta Ronaldo? Todo el mundo sabe, no toma ni una soda el tipo. ¿Por qué? Porque está consagrado al fútbol. Sí. That's what it is. Una vez cuando yo estaba estudiando eso, consagrada, hay mucha gente consagrada, pero una cosa es consagrarse para Dios y otra cosa es consagrarse para un deporte, o para un arte, o para un negocio, o para ser el mejor en este ámbito de X negocio, right? Llámale compañía de trucks, compañía, no sé, el mejor abogado, el mejor doctor, esa gente es consagrada, o sea que se aparta para esto y se tiene que apartar de algo, right? Claro. Eso es santificado, eso es santo, eso es consagrarse. Eso no es un término tampoco solo bíblico. Por eso lo hablo de esta manera, porque es importante. La gente no entiende, y la gente, tenemos que ser perfectos, porque la gente lo predica, tenemos que ser santos porque Dios es santo, pero es que no entiende lo que significa santo. Entonces, por eso ya no hablamos de la santificación y no lo queremos hablar a veces en algunos algunos círculos cristianos, porque vienen de eso, es como que ya se volvió malo. No, es de Dios ser santos porque Él es santo. Significa, apártate de tanto Netflix, apártate de tanta gente, de que siempre tienes que estar con alguien, apártate de eso, de lo que te tengas que apartar para apartarte con Dios. ¿Quién lo hizo? Primero que lo hizo Jesús. Se le escapaba a sus discípulos y decía, ¿qué se hizo Jesús? Y dice la palabra, fue a pasar un tiempo a solas con el Padre. Estaba consagrado, santo, santificándose, apartándose de ellos, aunque no eran gente mala. Es que no tienes que no todo lo que te tienes que apartar y consagrar te tiene que ser malo. Él no se apartaba porque eran malos. Él se apartaba porque necesitaba pasar un tiempo a solas con el Padre. That's it. Pero ¿cuándo fue la última vez? Y eso es parte del descanso. Por eso esa palabra en Éxodo 20, versículo 8, acuérdate, remember, acuérdate, y hoy te estamos recordando, y yo también, Jairo, recuérdate, de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Me gusta cómo lo dice la amplificada porque lo dice de una manera diferente. Remember the Sabbath, the seventh day, to keep it holy. Y en paréntesis, holy, santo, dice set apart, dedicated to God. O sea, acuérdate de dedicar el día de reposo, el séptimo, para santificarlo, dedicarlo a Dios. Por eso es importante congregarse, porque es parte de yo con mi familia dedicarle ese día a Dios. Y es parte de nuestro descanso. People don't see it like that. Que venir a congregarse es parte de nuestro descanso. Sí.
Pero como la gente lo ve como que aquí como yo me tengo que levantar temprano, entonces llegamos tarde y no adoramos. Claro. Pero es porque estás cansado de tantas otras cosas, por eso no ves el congregarte como descansar y Sí. recibir y reposar en Y la no hay, palabra. por estar You can't. así cerrados a eso, no experimentan lo que es el verdadero descanso. Yeah. ¿Sí? Hoy estaba leyendo en Hebreos donde dice, ¿por qué la palabra no hizo lo que tenía que hacer en ellos? Porque la recibieron sin fe. Entonces, si recibes la palabra sin fe, la palabra no va a orar. Entonces, la gente piensa que es cansarse más venir a la iglesia, Of en vez de course. verlo como lo que es, un descanso. Claro, ¿por qué la gente no puede llegar a su casa y a veces descansar en su propia casa? Porque los dos andan corriendo, trabajando, agotados, cansados, corran por aquí, corran para acá, a pura pena llegamos a la casa y salimos corriendo a hacer otra cosa, nos comemos un sándwich, no solo que comemos mal y después corremos a hacer más cosas, Sí. right? Entonces, claro, ¿cómo no vas a estar cansado después? Ya te vas a sentir que venir a la iglesia te va a cansar más. Es una Y más si carga. estás sirviendo. Entonces te vas a sentir como que es una carga pesada en vez de ser una carga ligera, como dijo el Señor. Sí, No, vengan a mí todos que están cansados, right? Cargados, mi carga es ligera, right? Mi yugo es fácil, right? Él está diciendo, no es, claro que eso también está hablando de que no es, porque la carga, el que decía, también era una carga religiosa, donde les ponían esas leyes y los obligaban a que tenían que seguirlos al pie de la letra, y eso le traía un peso, una carga muy pesada a la gente. Y lo que está diciendo es, prácticamente en ese versículo está diciendo, como yo le estaba leyendo anoche esto, I have it in my notes, but it's too much, pero prácticamente lo que decía en lo que estaba leyendo es que Jesús estaba diciendo, en inglés decía, come, it's easy to please me. Yo sé que es difícil complacer la ley y los fariseos y los maestros de la ley les ponen esta carga pesada, pero vengan a mí es fácil complacerme. ¿Por qué? Porque el evangelio es simple, tú y yo lo complicamos. Sí. Es simple, Jesus is so simple but profound. Simple y profundo son cosas diferentes, ¿ok? Eso no me malentienda. Pero Jesús en realidad es simple el evangelio, pero es profundo, que son dos cosas muy diferentes. Sí. No lo compliquemos tanto. Y él lo que dice es, venga si estás cansado, ven, complacerme a mí es fácil. Es fácil, mi yugo es fácil, es ligero, you know? Sí. No, para complacerme. Van a haber cosas que tienes que llevar tu cruz, sí, pero el complacerlo a él, no, it's not difficult. No. Es simple. No toma que tú vivas una perfección al pie de la letra, como algunos te lo quieren poner o te lo quieren predicar. Wow. Jesus is the Beauty, best. that's the beauty. Jesus is just amazing. Amén. You know? Es wonderful. He is wonderful, Aunque hoy that's no es right. miércoles. Aunque hoy no es sea Wednesday. Wonderful Wednesday. Tengo que salir con algo para los viernes, right? No sé, viernes. I don't know, I can't come up with something. Si tú sabes algo, escríbemelo allá, no, escríbenos a nosotros ahí, pero mire, pastora siempre, para los que no saben, tenemos los devocionales y cuando los miércoles es el día de pastora, entonces ella dice, Wonderful Wednesday. ¿Por qué? Jesus is wonderful. Entonces, en todo. He is wonderful in everything, that's right. And we are wonderfully made, dice la palabra, que es tremendo también. Somos hechos a su imagen, su semejanza. Pero que, volviendo a lo del descanso, dice, acuérdate del día de reposo, de descansar. Y dice, para dedicárselo a Dios. Por eso, cuando en realidad tú estás descansando y estás descansando, mientras recibe la palabra en el servicio, está trayendo reposo. ¿Qué dice también la palabra? Refrigerio a tu alma. Sí. Por eso mucha gente piensa que no viniendo a la iglesia va a descansar y es al revés. Después están más agotados, sí, más cansados, porque no están recibiendo el refrigerio de la palabra de Dios. Porque no se les ha revelado que no son... Mira como cuando la persona está agotada, cansada físicamente, deshidratada, si va y toma, si está deshidratado, toma agua. Si de verdad quiere hidratarse rápidamente, le echa un poquito de sal marina, de sea salt, se toma esa agua y come bien. What does that taste? Y come bien, sabe riquísimo. Y si le echas medio limón, aún mejor. Ah, limón, ok, ahí sí ya. Yo la he tomado de las dos maneras. No sabe ¿Solo mal. con la sal? Sí. Wow. Pero después de que le eché el limón ya me gustó más. Entonces ahora le echo limón. Pero anyway, te tomas esa agua, te hidratas, comes bien y si estabas cansado y agotado, vas a sentir en tu cuerpo ese vigor, esa vitalidad, right? Wow. O aunque comas, no más, vas a sentir vitalidad después de comer. Sí, es ¿Sí? verdad. Ok. ¿Por qué no descansamos cuando venimos a la iglesia un domingo o dejamos de venir? Porque no se ha revelado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Tal vez no has experimentado
que al recibir la palabra de Dios estás siendo nutrido espiritualmente, y lo espiritual afecta a lo natural. Yes. Y vas a sentir un vigor Yeah. Amen. Amen. sobrenatural. Yes. No sé si yo lo he podido experimentar y me da esa pasión de venir cansado físicamente y después de recibir la palabra, que tú te sientas energético Yes. hasta en lo natural. Yeah. Y Sí, yo te sí, sí. invito a que tú recibas esa palabra Amen. y la escuches y la recibas, Amen. que vaya acompañada de fe. Yes. Para Amen. que cuando tú vengas a la casa de Dios, donde quiera que tú estés, si no eres de aquí de Elizabeth, no vienes a New Beginnings, estás en otro lado, pues tú vayas y experimentes el vigor, la vitalidad y la fortaleza que te da la palabra de Dios espiritualmente y físicamente. Yes. Eso es increíble. Es increíble, it really is. Y cuando yo he también experimentado eso, y una vez, apóstol, me acuerdo que lo compartí hace muchos años, y y ahorita lo estoy viviendo más, que a veces, por ejemplo, ustedes saben, yo manejo y eso, ¿right? Y a veces me he sentido cansado, porque no he dormido bien o lo que sea, porque créanme que yo me predico esto a mí primero, I don't sleep right, trust me. Oren por Jairo. Pero estoy a veces así manejando, y de repente estoy como cansado, pero alguien me empieza a hablar, ¿right? Y yo en realidad, de ser honesto, no quiero hablar porque estoy cansado con esa persona. Pero la persona empieza a hablar, y por algo es, y el Señor lleva esa conversación a hablar de él. Y empiezo a hablar del Señor, y I can't tell you cómo me despierta eso a mí físicamente. Obviamente, espiritualmente me levanta en el momento. Claro. Pero de repente yo me sentía cansado, y de repente estoy Y empieza esa energía. Oh yeah, ¿por qué? Porque la persona Esa te está jalando lo que está dentro de ti, y eso te aviva. Eso te aviva, lo que está dentro de ti. Es como, por ejemplo, algo que lo voy a comparar, porque eso, right? Lo espiritual es una sombra, lo natural es una sombra de lo espiritual, right? Sí. Entonces lo voy a comparar con algo que a mí me ocurre, que yo puedo estar muy cansado, pero como a mí me gusta tanto jugar fútbol, y lo experimenté mucho estando bien cansado, puede haber jugado 1, 2 partidos, pero tenía un tercer partido, digamos. Ya yo estaba cansado. Claro. Pero en el momento que yo empecé a jugar, es algo que está dentro de uno, que you wake up, se despierta uno. Lo espiritual es algo así parecido, de que lo que está dentro de uno, como es algo que está en uno y lo apasiona, y la persona empieza a jalarle la palabra de que está en uno, te despierta. Ay, yo he vivido, y eso lo vivo a cada rato. Amén. No digo que todos los días, pero hay momentos donde yo, por ejemplo, estaba así como que, yo no quiero hablar, quiero just llevar a esa persona point A to point B, and that's it, you know? Y la gente me empieza a hablar, y es como que me despierto, you know, I'm like, wow, y después quedo todo like, who's next? Who's next? Pero sí, ¿por qué? Porque cuando, por eso el otro día hablamos de la importancia de vivir una vida llena del Espíritu. Porque la vida llena del Espíritu es una vida donde se aviva, mantiene uno avivado, despierto, no cansado. La palabra dice que Él es potencia. Y la potencia es energía, vigor. Yes, amen. Wow, aquí mucha gente. Andrea González dice, buen día, bendiciones, pastora Don Jairo, feliz viernes. Siempre aprendemos algo nuevo. Yes, Amén. yo el primero, every Saludos, day, all day. Mardoqueo dice, buenos días, bendiciones, pastora, líder Jairo y toda la audiencia, amén. Dios los bendiga, bendiciones, Mardoqueo, que Dios te bendiga ahí donde estás, en todo lo que hagas hoy, que Dios te prospere. Dice Wanda Ponce, oh, it's our family, right there. Bendiciones, pastora y hermano Jairo. Good morning, happy Friday, siempre como talón de oso, como dice nuestra pastora. Muy poderosa palabra, gloria a Dios. Y enseñanza, gloria a Dios. Yes, gloria a Dios. Así es, Wanda, así es. North Carolina, right? Sí. Ahí está hablando de North Carolina, ahí están. Bendiciones, dice Jesmi, dice pastora. Bendiciones, Jairo. Amén, amén. Así es, Jesmi, Wanda, toda la familia y todo lo que nos está escuchando. Qué lindo. Esto es algo muy importante, familia. La verdad que sí es muy importante. Mira, les voy a hacer, como siempre, right? Confession time. Yo lucho mucho con esto, ok. No crean que por eso siempre lo digo, porque nunca piensen, y aquí cuando estamos aquí, a veces paso al frente, yo siempre le digo a la gente, esto va primero, si fuera una Biblia, aunque es un teléfono, yo sé, pero aquí está la Biblia, aquí yo leo, primero viene de aquí para acá, no es de aquí para allá. Nunca se sientan como que, aquí nos dice. No. Yo necesito esta palabra. I need this word. I need this word. Si les digo cuánto he dormido lately, you'd be like, what? Pero, y por eso viene esta palabra, porque yo sé que vivimos en un tiempo donde todo lo que acabo de decir antes, eso es lo que, that's what we live.
Sí. Mi esposa y yo trabajamos y no trabajamos part-time, full-time, you know. Tiene las niñas Aunque yo pequeñas, tengo la flexibilidad de hacerlo, pero pero hay que trabajar. but you gotta work, no, Hay que yeah. trabajar, hay Quieren ir a familia. vacaciones, Abigail quiere ir a vacaciones y quiere esto, y los hijos quieren esto, y uno quiere tal cosa, and you wanna pay for school, y todo, okay, you gotta pay. Yeah, Claro. eso hay que trabajar. Mi hija a veces me dice, casi todos los días, you know que Abigail ahorita siempre como a las 5 me llama, Daddy, where are you? You know where I am. You know where I am. I'm working. I'm in the car, I'm working, estoy manejando. What are you doing? Hay una cliente, se llama Jackie. Y digo, estoy aquí con Jackie. Ayer la puse en speaker, porque ella le manda cositas. Oh, You nice. know, que ella trabaja en Amazon, una cliente. Entonces, le digo, ¿quieren hablar con ella? Go ahead. Oh, thank you, Jackie. Y aquí estoy, ok, so you know, siempre, y me llamó 3 veces seguida. Yo le dije, y le digo a ella, yo sé que es Abigail llamándome, porque llama al teléfono de mi mamá. Y entonces, no, yo sé que no es mi mamá. Pero si llama 3 veces, pronto sí es mi mamá. Y contesto la tercera, ¿quién es? Abigail. Daddy, where are you? I'm like, tú sabes que estoy trabajando, ¿cuándo van a ir para la casa? Y eso es otra cosa, que a veces uno quiere pasar más tiempo con los hijos, you know? Pero estamos en este ambiente, you know? Y a veces, ¿qué hago? ¿Qué hago, right? That's a good question. Cansado y agotado, ¿qué hago, right? Y el descanso físico es importante. La palabra, la Biblia reconoce la necesidad del cuerpo de descansar del trabajo duro para recuperar, como decía Pastora, energía y fuerzas. En el Salmo capítulo 4, versículo 8, lo voy a leer de la Reina Valera. Right? Salmo 4:8. Salmos 4:8. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, un versículo muy conocido, right? Me haces vivir confiado. Y esto, sí, Jairo, yo he leído mucho esto. Bueno, qué bueno que te lo sabes de memoria. Pero nunca te has fijado que dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero el links conecta la palabra confiado con el acostarse y dormir. ¿Por qué? ¿Será que porque estamos tan cansados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, vamos perdiendo nuestra confianza? ¿Será porque no hemos aprendido la importancia de lo que es el descanso? Que desde la creación se nos estableció el principio, Dios estableció el principio del descanso, pero como nos pensamos que no sabemos tanto la palabra, right? Sí. Entonces no le ponemos atención, no le ponemos importancia. Y en realidad, seamos honestos, yo tampoco, muchas veces no lo vivimos. Entonces, No, ¿será por eso que hay falta de confianza? Claro. ¿Por qué lo pone en el mismo versículo, right? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y ahí está hablando de algo físico. Entonces es importante el descanso físico, el dormir bien. Si tú meditas en eso, ¿qué tan importante es el descanso físico para Dios, que nos creó, que nos formó de una forma que necesitamos dormir una tercera parte de nuestra vida? What? No una Wait, say it decisión. again, say it again. Como dicen, say it for those that didn't hear it in the back. Que para Dios es tan importante, para nuestro Creador es tan importante el descanso, que nos formó de una forma que necesitamos dormir una tercera parte de nuestra vida. Una tercera Y si lo parte de pusiéramos nuestra vida. entonces en horas semanales, ¿cuántas horas hay en una semana? I don't know. But, ¿cuánto sería entonces? Porque entonces, I'm definitely not. Yo no sé. ¿Una tercera parte? Claro, una tercera parte. No. Porque What? supuestamente ¿Ustedes cuánto duermen? Ustedes que están ahí viéndonos, ¿ustedes cuánto duermen de Perdí verdad? la calculadora. Oh my God. Yo decía, I'm not a morning person. Ahora mi esposa Jessica, I don't know if she's watching, I love you. Pero ella dice, Jairo se volvió un morning person. Ahora se levanta hasta más temprano que yo. Dice. Y lleno de energía. No, mentira. Yeah, after my coffee. No, pero sí. ¿Por qué? Porque uno tiene Como obligaciones. 56 horas tenemos que Oh my al día. God. A la And semana, what? a la semana, a la semana. No, a la semana. Sí. ¿So por día? Son 8 horas. 8 horas. 8 por 7. Entonces, ¿será que sí? Entonces, es que la ciencia solo, it only corroborates the Bible. O sea, solo testifica lo que dice la palabra, los principios de Dios. Porque yo siempre decía, ¿de dónde sacaron esas 8 horas? Pero más o menos eso. Más o menos. So they were más right. o menos. Y hay gente, Entonces, hay sí. gente que dice, yo puedo dormir 4 horas, 5 horas. Y sabes, yo caí en no dormir mucho y ahora peleo con eso también. Porque we love our parents, amamos a nuestros padres, pero eso fue algo que no se nos formó en el hogar. Y yo peleo con eso de tratar de dormir temprano, porque también por los afanes de la vida, con los niños, la familia y todo eso, uno está
los acuesta, tiene su tiempo con ellos y después de que los acuesta es que uno quiere terminar lo que no hizo durante todo el día porque The trabajaba, silence before the storm in the trabajaba morning. afuera. Yeah. Sí, trabajaba afuera, entonces no era que tenía todo el día para hacer eso. Entonces llegaba y después de que las niñas van a dormir, me iba a hacer todo el resto y no claro. quería dejar nada mal acomodado hasta el otro día. Entonces, acostarse uno tan tarde y el cuerpo necesita. Así que Yes. Dios nos diseñó de una forma que necesitamos ese descanso. Y más, mira, algo así, ahí como motivo informativo. Estaba leyendo acerca de lo que es todo lo natural y hablando del descanso, dice que nosotros botamos las toxinas de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Wow. Es cuando, y cada órgano tiene su hora. What? O sea que no es así nomás. El hígado tiene su hora, los riñones tienen su hora, el páncreas tiene su hora, donde botan las toxinas, donde se regenera y las bota. Entonces decía, y me pareció muy interesante, y no sé si usted se puede relacionar con esto, nosotros todos tenemos un horario para botar la basura. Yeah. La basura nunca, en tu casa, la basura nunca se saca, bueno, aquí en este país, porque hay otros países donde yo sé que sí lo hacen en el día, pero en este país la basura se saca a la calle en la noche. En la noche, yeah. Entonces, mira, y si nosotros nos olvidamos de sacar la basura en la noche, si nosotros nos acostamos tarde, si no sacamos la basura en la noche, ¿qué pasa? La basura se queda en la casa. Y empieza, La basura se queda en la casa. Y después huele feo. Y después el cuerpo lo vuelve a reabsorber y empieza a correr por la sangre y entonces uno después dice, ¿por qué tengo esta situación? Porque esas toxinas no fueron eliminadas. ¿Y dónde se nota? En lo que tú más quieres cuidar, en tu piel, en tus ojos, en la vitalidad y en muchas otras cosas. Mira, lo natural, así mismo es en lo espiritual. Cuando nosotros no descansamos en el Señor, cuando no arrojamos esas cargas de estrés, de todo esto que estamos viviendo, no nos desintoxicamos por la palabra. Dice que la palabra fueron limpiados, por la palabra. Siendo limpiados por la palabra. Sí, la palabra viene, tú te sientas cómodo y recibes la palabra y esa palabra te va limpiando y te va desintoxicando de todo aquello que fuiste intoxicado durante la semana, en el trabajo, en la casa, donde nos manejamos. La palabra viene y nos limpia. ¿Qué tan importante es el descanso aún físico para nuestro Creador? A mí me sorprendió porque sabiéndolo, ¿viste? Cuando uno sabe algo, pero como que alguien lo dice y te cae la revelación. Claro, sí, porque yo creo que lo que hablamos ahorita de lo del sueño también y cuántas horas y de dónde sacar, pero es todo eso está hablando de la palabra en realidad. La ciencia viene solamente a confirmar lo que Dios ya ha establecido. Sí. Eso Dios, hay una parte donde la palabra habla de que Dios le va revelando. Sí. Por más que la gente se quiera acelerar y los científicos y toda la gente con la tecnología, pero Dios es el que permite que ciertas cosas se vayan revelando. Y me acordaba de esto porque dijiste algo hablando de Dios, de que Dios descansó, aunque Él no estaba cansado. Fue un principio para nosotros seguir. Y Dios nos diseñó a nosotros que necesitamos dormir una tercera parte de nuestra vida, pero Él no duerme. No solo eso, Él no duerme. Él no duerme ni está He will not adormitado. slumber. A mí me gustaba esa that worship song en inglés. He will not slumber nor sleep. Así decía, la cantábamos allá. Y gloria a Dios por eso. Yeah. Porque imagínate que vas a buscar a Dios y esté adormitado o dormido. O como Así por eso dijo Elías. Así le dijo Elías. ¿Será que está en el baño? ¿Será que está durmiendo? Despiértenlo y se da más duro ellos. La original dice estará en el toilet. Yeah. Estaba haciendo o estará dormido. Pupú. O estará dormido. A saber cómo se los dio, porque ese sí era duro, ese era fuerte Elías, no era como la gente piensa. Pero Dios no está adormitado. Amén. Pero nos dejó ese principio y nos dejó. Y no solo en inglés eso. se dice wire up. Nos dejó con ese diseño de dormir, porque el único que no duerme es Él. Y si Él tuviera que dormir, no sería Dios. Amén. Pero Él es Dios. Y qué tremendo, porque dice que descansó. ¿Y cómo descansó si Dios, y más ahí que no fue ni Jesús, fue en Génesis? Y no estaba en un cuerpo. Sí. ¿Cómo que descansó si estaba en forma espíritu? Porque dice que Dios es espíritu, Dios es espíritu, no dice que tiene un espíritu, Dios es espíritu. Por eso cuando está el Espíritu Santo es fully God, es fully God.
No es como una parte de Dios, no, es Dios, You're el stirring up Espíritu something Santo. in me right now. Es el Espíritu Santo. El otro día, es another thing que se está enseñando que, y si ustedes que nos siguen estén bien, de verdad, pidámosle al Señor discernimiento porque hay unos que se dicen ser cristianos y están enseñando de que Jesús por eso no podía ser completamente Dios, que porque cómo es que le decía padre y que él estaba en ese cuerpo y que era entonces limitado por ese cuerpo, que porque la palabra de la carne que es limitada y todo eso, pero entonces eso Ese es es Dios ponerse a hecho cuestionar carne. así, Y la palabra lo dice, pues Dios hecho hecho carne carne. y Él vino para vivir como nosotros vivimos en la parte natural y se identifica con nosotros. No tenemos un sacerdote que no se identifica That's right. con nuestras necesidades. No está la necesidad de descansar. Pero él Y hasta él descansó, descansó. right? Sí, Dice que él descansó, yes. right? Y una vez está cansado y se fue a la mujer ahí que estaba al lado del pozo porque dice que estaba cansado. Right? Él Sí. experimentó ya él cuando vino experimentó el cansancio físico. Pero él vino y Right. pidió agua porque quería beber y estaba cansado, pero y le dijo, pero si tú me pidieras a mí. Claro, entonces Ahí ella está le dijo, Dios hablando. ahí está Ahí Dios está hablando, Dios. En carne, pero Dios omnipotente, omnipresente, porque él todo lo omnisciente, sabe. sabiendo That's right. que solo Él Yes. tiene el poder de saciar esa sed. Y ahí, amén. Y ahí dice, entonces será que por eso a veces no estamos confiando, no estamos descansando, porque los mismos versículos, en Salmos capítulo 4, versículo 8, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Está hablando de un descanso físico, dormiré, me acostaré. Right? Tienes que acostar y dormir, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me gusta la traducción del lenguaje actual, ya casi terminamos el programa, pero muy rápido. Dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Ja, los que no pueden dormir enseguida. Many of us can't do that, right? ¿Sabes cuánta gente me dice Si eso? no Yo me puedes- acuesto, pero no me puedo dormir, estoy así. Bueno, una, o te tomaste un café muy fuerte. A mí me pasa si me tomo un café, pero hay gente que no es por eso, no es porque tomó algo, sino porque su mente no puede descansar. Listen to this, mira lo que dice. Ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual dice, I got more versions, so hold on. Dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida. O sea, lo dice como algo bueno. Deberíamos de dormir enseguida. Es que el dormir Entonces, es un regalo de Dios. yes. Dice que Él le da el sueño a su amado. amado. ¿Y qué le That's da uno right. al amado? Uno al amado siempre le quiere dar un regalo. That's right. Entonces el descanso, el dormir y el dormir, poderse dormir enseguida es un regalo. Cuando me acuesto me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. A mucha gente le cuesta dormirse enseguida y descansar físicamente porque no confían en Dios. That's my note. That's what I wrote last night. That was my little thing from that. Eso fue lo que yo dije y me quedé meditando y dije, wow, porque está hablando de confiado. Right? En la Reina Valera habla de estar confiado, del dormir. Entonces, y aquí dice que me duermo enseguida. Entonces, ¿será que no puedo dormir rápido? ¿Por qué? Porque mi mente no descansa, no descansa. Aunque me quiero físicamente, me quiero acostar, Jairo, yo sí trato, pero no puedo. ¿Por qué? Porque en tu mente te cuesta confiar en Dios. ¿Y por qué te cuesta confiar en Dios entonces? Porque no estás descansando. Ni físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente no estás. Hay algún principio que se rompió y te acostumbraste a vivir de esa manera, pero no es la intención original. El diseño original de Dios no es ese. Como el diseño original del matrimonio no era como la gente piensa, como lo ven, o lo que lo ha vuelto la gente, la cultura. No. El diseño original no es el divorcio. No. ¿Sabes por qué se divorcian? Por la dureza no, del corazón, dice Jesús. Y no te sientas acusado ni señalado. Hay un nuevo comienzo para ti. Pero sí, no utilizar esa parte de la escritura y meternos en la cabeza y en nuestro corazón para tal vez excusar que nosotros no podemos perdonar, que no podemos dejar pasar la ofensa y que no podemos trabajar para mejorar en el matrimonio, aunque el matrimonio es de dos. Por eso digo, no te dejes acusar. Pero no nos podemos ir sin antes leer Jeremías. Man, I was going to leave you one more verse. El título, bueno. No, otra versión, porque me gusta, pero ver, después. Dale, después. Dale. We can always give it later, it's okay. It's okay. Pero Proverbios 3:24 dice. Hay gente dice. que quiere escucharlo, Jairo. Yo. Bueno, Proverbios 3:24 dice, me gustó, dice, pues irte a dormir sin miedo. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. ¿Cuánta gente de verdad que duerme y cuántas veces me levanté, pero como que no descansé? ¿Por ¿Qué traducción es esa?
Esa es la nueva traducción viviente, Proverbios 3:24. Y es una promesa, si tú lees el contexto, eso es bien lindo. Proverbios 3:24. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que Proverbios 3 es un versículo que todos muchos sabemos, donde habla de no te apoyes en tu propia prudencia. Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo habla en contexto. So, el problema de poder no podemos dormir profundamente es porque nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Sí. A nuestra manera. We want to do it our way. Por más que conocemos la palabra, por más que le decimos al Señor que lo queremos hacer a nuestra manera. Y por eso Él dice, no, puedes irte a dormir, pero claro, ya el versículo 24, léete el resto y al comienzo donde dice, el Señor nos dice, no te apoyes en tu propio poder, confía en el Señor con todo. Todo eso está antes. Y cuando ya el versículo 24 dice, puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Pero como lo queremos hacer a nuestra manera, y ahí sí que nada really fits ese versículo, que dijimos Jeremías 6:16. Porque el título de hoy es cansado y agotado, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Y hablando de que él dice, entonces puedes irte a dormir confiado ahí, y vas a dormir profundamente, sin miedo, te puedes ir a dormir sin miedo, right? Pero como lo queremos hacer a nuestra manera, porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia, y aquí es lo que habla Jeremías 6:16. Él les dice, esto dice el Señor, y esto dice el Señor, ¿ok? Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma, hablando del cansancio no solo físico, el cansancio emocional. ¿Dónde está? ¿En qué están las almas? El apóstol siempre nos ha dicho, ¿qué está en el alma? Las emociones, los sentimientos. En realidad es el verdadero, that's the real you. El alma es la que se pierde o se salva, ¿sí o no? Sí. El espíritu, dice la palabra, vuelve a Dios, right? Vino Dios, vuelve a Dios. Pero el alma, ese es tú, ese es el que llora, ese es el que descansa o no descansa, ese es el que está agotado o no emocionalmente. Ahí en emocionalmente, el cansancio de emocional, mental, viene del alma. Por eso ahí dice, pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda. ¿Por cuál senda? Ahí él te dijo, la senda antigua, right? Por el camino. Por el camino antiguo. ¿Quién es el camino? Yes. Y dice, y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. That's the problem. No es que no es el camino, es el camino que no quieren. Es el camino que no querían ellos y el camino que, ¿sabes? El ser humano no cambia tanto. La tecnología cambia, los tiempos cambian, las maneras de las cosas cambian, cómo nos comunicamos cambia. Tú y yo tú no estás viendo a nosotros ahora, muy lindo, muchas cosas cambian. Pero ¿sabes qué? El alma en sí, el alma de la persona, el ser humano, no es que cambie. Son las mismas situaciones, son los mismos ataques del enemigo. Emocionales son los mismos. Claro, They're not different. Él no tiene nada nuevo que inventar. Por eso en realidad el hombre más sabio del mundo dijo, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando se habla de las emociones, sentimientos, todo eso no hay nada nuevo. La gente va, los psicólogos y todos ellos apenas se les está revelando lo que Dios ya sabe, pero no es nuevo. No. Nothing new, there's nothing new under the sun. Entonces, por eso aquí, así como le pasaba a ellos, nos pasa a muchos ahora hoy en día, que el Señor nos dice, hey, esto dice el Señor, deténganse. Y ahora, ¿por qué les dice deténganse en el cruce? En la Reina Valera lo dice de una manera diferente, un poco diferente, pero dice deténganse en el cruce y miren a su alrededor. ¿Sabes de qué está hablando? De que slow down, hey, cálmate y está hablando de reflexión. Por eso le dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce. In the cross path, when you're going y te encuentras en la encrucijada, detente. Cuando no sabes si ir a la derecha o a la izquierda. Right. Cuando no sabes si sentarte o empezar a caminar. Me meto en esto, ya tengo un negocio, me meto en esto también. Y escúcheme bien, yo sé que esto es contradictivo, yo sé que todo el mundo tiene su opinión y todo, pero el otro día el pastor habló de esto. Tú no le puedes decir así a todo, ni aún cuando tú sirves, porque una vez más no estamos hablando de gente perezosa que está viendo Netflix todo el día con las piernas ahí en el lazy. No, estamos hablando de personas que son activas y hacen cosas, no que no están haciendo nada. Pero tú no puedes decirle sí a todo, ni en tu trabajo, ni en la misma iglesia, ni en tu casa, ni a tu familia. Tú no puedes, tú tienes que aprender a decir cuándo decir no. Sobre todo a los ¿Y niños, cuándo decir sí? A los mismos hijos. Yeah. Todos le dicen que sí a los hijos. You can't. Y tienes unos padres cansados, agotados. ¿Qué hago? No le digas sí a todo. Say no. No puedes decirle sí a todo. O no ahora, I'm sorry, no ahora no puedo.
No puedo. Correcto, no es Porque ahora. todo toma tiempo y entre más tú, y a veces por eso las temporadas son diferentes. A veces nos comparamos con una persona, ya uno casado, ya uno mayor, que ya no es la misma esa energía, nos guste o no. Y la palabra lo dice, por cierto. Oh, que no, que eso es decir, no, 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 la palabra lo dice. Aunque el hombre exterior, en la have it in my notes, okay, aunque el hombre exterior se va desgastando, muriendo, otras versiones dicen desgastando. So, yes, se está desgastando, whether you like it or not. I'm sorry, there is no fountain of youth, okay? Hay una vida espiritual, pero dice, pero el espíritu se está renovando. Por eso es que tú sientes que tú te ves en el espíritu. Pero te guste o no, el cuerpo se va a desgastar. Por más que te hagas cirugía, it doesn't matter. It doesn't matter. Y we're, como yo el hombre más sabio nada más, we're all going eventually to the grave, you know? Y después de eso vamos a pasar una eternidad con el Señor. Gloria a Dios. Pero mientras estamos aquí, ¿sabes qué? Detente. El Señor, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. No, mira cómo te dice, you can't just run through life, no puedes correr, tienes que parar. Y dice, y mira a tu alrededor, ¿cuándo fue la última vez que paraste de correr tanto y miraste alrededor? ¿Qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mi relación con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi salud? ¿Qué está pasando con mi salud mental, emocional, espiritual? Ahora que hay tanto problema con la salud mental. God is so amazing, porque Él no solo te dice pare, Él te dice deténganse en el cruce, ahí como like what you said. El cruce habla de un momento donde tengo que tomar decisiones. That's what it's talking about. The crossroad. Right? Correcto. Entonces, cuando vas a ¿compro o no compro el auto? Right. Tal vez lo tienes que comprar, pero ¿es este o es el otro? Y de pronto no, yeah. Es el que tienes que pagar 300 mensuales Right. porque vas a pagar 600 mensuales. Exactly. Es algo bueno, sí, pero a veces no es de bendición, porque te vas a meter demasiado. Entonces ahora tienes que trabajar más, tienes que trabajar más duro. Ahora necesito un part-time también. Entonces no solo estoy trabajando 40 horas, ya estás trabajando 50, 60 horas. I know people that work 70 hours. El otro día conocí a alguien que trabaja 80 horas, that's crazy. That's insane. Pero en ese tiempo estamos. Y por eso viene este mensaje. Para que tú pares, te detengas y mires a tu alrededor. Y mira tu vida, mira tus relaciones. Porque al final de cuentas las relaciones son más importantes. La gente habla a veces, que por eso, and I bring this porque es importante. You know what happened with Mark Chirona, right? Sí. Y lo digo porque él fue público y todo eso. Pero you know que él llegó a un punto donde no podía ni dormir, right? Sí. You ever heard him talk about that? Sí. Es triste, pero ¿sabes cuánta gente están en el camino y no quieren detenerse? And they're heading that way. Y no se dan cuenta. Porque si él mismo lo dice, yo no le deseo eso a nadie, el no poder dormir cuando quieres dormir. El versículo que hablábamos antes, él vivió eso. El no poder, el acostarse y no poder dormirse de una. No poder vivir, no poder dormir profundamente, como dice la palabra, porque esa es la intención de Dios. La intención de Dios no es que, aunque tú quieras decirle, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo lo de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios, tú no puedes correr y pasar por la encrucijada y seguir corriendo sin detenerte a mirar. Look around you, mira a tu alrededor. No te acostumbres a este siglo, a la forma de este mundo. Renovemos nuestra mente. It doesn't matter si tú has memorizado todos estos versículos. Dios nos está hablando bien claro. Esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, cómo le hacían. ¿Cuáles son los principios que dejamos, que se practicaban? Porque cuando habla del camino antiguo, el camino justo, está hablando de cuáles son los principios establecidos desde el comienzo, desde antes. No estoy hablando solo de la manera de mi abuelo. No está hablando de eso, porque está hablando del camino justo. Está hablando de los principios establecidos desde el comienzo. Y Génesis capítulo 2 lo leímos, es desde el comienzo, desde lo antiguo, desde el comienzo. ¿Qué hizo? Dios descansó. ¿Para qué? Para que lo dediquemos a Él. Para que descansemos y descansemos con nuestra familia. Para que recibamos y descansemos y recibamos un reposo que viene de la palabra de Dios. You can't keep running through life. Te vas a chocar. Yo no te estoy profetizando nada. Pero hasta este hombre de Dios, si tú ves, búscalo, él ha sido muy público, Mark Chirona, ve y búscalo, capaz que te bendice de una manera, si habla inglés, ve y mira cuando él testificó de eso. Yo desde eso, pastora, a mí eso me pegó un sacudón, yo dije, wow, porque a veces pensamos, oh no, pero es que es para Dios. Y tú crees que entonces si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Sí. Oh, si yo no voy, entonces no se salvan. No. Eso dijo Elías cuando se metió en su depresión y en su agotamiento también espiritual. You know why? Porque él andaba. Porque that was his temperament. Go and study him. Ve y estúdialo. Su temperamento. Era esas personas. Pam, dele. You know what?
Y ahí es donde le hace la pregunta. That's why I like that book, el libro de Soy miembro de la iglesia. Sí. Antes de comenzar los capítulos, habla de Elías. Y dice, ¿por qué el Señor le dice, Elías, ¿dónde estás, Elías? Lo hizo parar en la encrucijada. Y le dijo, bueno, si tú no paras, te voy a parar. Because I love you too much, buddy. Sí. Yo te amo demasiado, yo sé que tú me amas, pero como tú no quieres parar, a veces el Señor te tiene que agarrar. I'm not gonna do it, tu pastora. Pero a veces como cuando uno estaba así, estaba chiquito y el papá lo agarraba uno aquí el cuello. Hey, where you going? Va a pasar un bus y ¡pum! Te va a llevar por delante. Eso es lo que Dios tiene que hacer a veces. Porque ese no es el camino que queremos. Y no era solo en el tiempo de Jeremías. Es hoy en día. La gente no quiere parar. La gente quiere trabajar más, quiere hacer más y esto. Y a veces en nombre de algo bueno. Por eso menciono lo de Mark Chirone. Y él es solo uno de muchos también. Que no, a veces ni lo dicen, pero están cansados, están agotados, están quemados. You can see it in their face. Tú lo ves en su cara, tú lo ves en su comportamiento, en sus reacciones. A veces hasta en la manera que hablan, a veces hasta en la manera que predican. Sí. No es Dios hablando, es la emoción, es el agotamiento, el cansancio. And they preach from that. That's not good. Tú no puedes seguir así. El Señor dice, deténganse en el cruce y mira, reflexiona en tu vida, en tus relaciones. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. No hay otra manera de alcanzar nuestra alma. Amén. No hay otra manera. This is the way. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Pero hoy vamos a responder, yes, Lord. Sí, Señor. Sí, Señor. Y le vamos a hacer la invitación a ti que estás escuchando ahí, que tal vez te conectaste en esta hora y Dios está hablando a tu corazón, que tú puedas abrir tu corazón y hacer una corta oración entregándole tu vida, haciendo a Jesús el Señor, tu Salvador, en Yes. esta hora, para que puedas en esa encrucijada que tú tienes tomar una buena decisión y seguir en el camino. Amén. Si quieres hacer esta oración con nosotros, di con nosotros, Padre Dios, Padre Dios, en esta hora, en esta hora yo reconozco yo reconozco que estoy cansado, que estoy cansado, estoy agotado estoy agotado y yo te necesito. y yo te necesito. Yo confieso Yo confieso con mi boca con mi boca y creo en mi y corazón creo en mi corazón que Jesucristo que Jesucristo vino a esta tierra vino a esta tierra en carne y en carne. y en carne. Él fue a la Él cruz fue a la cruz. y en esa cruz Y en esa cruz Él pagó Él pagó por todos mis por pecados, todos mis pecados, toda transgresión, toda transgresión, toda iniquidad, toda iniquidad, todo cansancio, todo cansancio, toda depresión. toda depresión. Pero Él resucitó Pero Él resucitó al tercer día al tercer día y ahora está sentado y ahora está sentado a la diestra a la diestra de Dios Padre. de Dios Padre. Señor, Señor, yo te acepto yo te acepto en mi corazón en mi corazón como mi Señor, como mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi sanador, mi sanador, aquel que me da descanso aquel que me da descanso en mi espíritu, en mi espíritu, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo. en mi cuerpo. Gracias Gracias por este nuevo por comienzo este nuevo comienzo en ti. en ti. Gracias Gracias por escribir mi por nombre escribir mi en el nombre libro de la vida en el libro de la vida y poder darme y poder dar la garantía la garantía de mi de salvación mi salvación por medio por medio de tu Santo de tu Espíritu. Santo Espíritu. Gracias, Señor, Gracias. en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén y Amén. amén. Bueno, qué lindo que hiciste esa oración con nosotros. Si hiciste esa oración, llámanos al 908-533-4777. Una vez más, 908-533-4777. Bueno, pastora, si nos bendices y nos despedimos. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Sí, Jesús Padre. por tu Amén. palabra que ha venido, Señor, a exhortarnos, a enseñarnos, Señor, y gracias por poner en nosotros un espíritu obediente. Yo declaro salud ahí donde tú estás. Declaro que se va ese dolor y ese malestar porque Jesús ya llevó por ti esas dolencias. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Recibe esa sanidad, recibe el milagro en el nombre de Jesús. Sabemos que Dios ha hablado en nuestras vidas, que podamos dar fruto, más fruto y mucho fruto de lo que Dios nos ha estado hablando. Y a meditar, a parar por un momento, reflexionar, porque Dios tiene cosas hermosas, preciosas para todos nosotros. Bueno, Amén. bendiciones y salud de nuestro apóstol, Oscar Fajardo y el resto de la familia de New Beginnings. Será hasta la próxima. Bye bye.